Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la comunidad internacional organizada. Desde hace muchísimo tiempo, tampoco tanto, pero desde antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional empezó a pensar que debía organizarse. Digo, no es que históricamente no hubiera ningún tipo de actividad para tener una comunidad internacional relativamente unida, pero los antecedentes históricos de la unión de la comunidad internacional son de otro tipo, porque por ejemplo tenemos el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, pero eran culturas invasoras que trataban de organizar la comunidad internacional, en realidad gobernándola y rigiéndola a ellos, no desde el punto de vista del respeto a cada uno de los estados y las culturas que esos estados tenían. En ese sentido, después de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional empieza a pensar de manera seria que debe haber una forma en que todas las naciones se organicen, estén juntas en un organismo y se tomen decisiones conjuntas que ayuden a evitar la guerra. Es así como se forma la Organización de Naciones, justamente, que agrupaba a casi todas las naciones del mundo, tenía muchas naciones en ellas. Sin embargo, obviamente, con el resultado de la Segunda Guerra Mundial, esta organización falla y ya no tiene más vigencia. Empieza a fallar cuando de esta organización renuncian o se salen Alemania, Japón e Italia, que son justamente quienes se les denominó durante la Segunda Guerra Mundial el eje, así se le llamaba ese grupo, el eje, y el eje empieza una guerra, por eso se sale de esta organización. ¿Qué fueron las cosas que fallaron en esa organización? Primero, que los países poderosos sentían que no tenían veto, que no tenían una forma de coaccionar al resto de las naciones, porque no existía lo que existe en la actual ONU, que es el órgano permanente. El órgano permanente donde hay 5 miembros permanentes, que es el Consejo de Seguridad, y que estos 5 miembros tienen derecho a veto. ¿Qué quiere decir? Que en cada decisión que se tome debe contarse con esos 5 votando en un sentido, y si uno de esos no vota igual, ya no se puede hacer. Eso era lo que le faltó a aquel organismo. Como le faltó eso, los países no sentían que tenían algún tipo de motivación para impulsar la organización, y no solo impulsarla, sino además financiarle y darle como ese poderío. En ese sentido se salieron estos países y se forma la Segunda Guerra Mundial. Cuando se forma la Segunda Guerra Mundial, queda Europa devastada. Y tras esta devastación, como todos sabemos, Estados Unidos es de los últimos en entrar a la guerra, Inglaterra es el primero en plantarle una barrera a Alemania, y Rusia básicamente le planta guerra a Alemania, pues porque Alemania también quería invadirlo. En el caso de Inglaterra, antes de que se piense en invadirlo, es el primero que empieza a frenarlo o a plantar la cara. Estados Unidos, ya al final, casi cuando ya había pasado creo que 2 años en guerra, Estados Unidos, Japón ataca una isla estadounidense cerca de Japón, Pearl Harbor, y tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos se une a la guerra y se vuelve esta guerra mundial. Sin embargo, la guerra se llevó a cabo principalmente en Alemania. La bomba atómica, Estados Unidos tira las 2 bombas atómicas en Japón porque Japón atacó Pearl Harbor. En ese sentido, cuando empieza ya a vislumbrarse un final de la Segunda Guerra Mundial, empiezan los presidentes de Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, que en el momento del final de la guerra, los presidentes eran Stalin, Churchill y Roosevelt. Entonces, estos presidentes, Stalin por Rusia, Churchill por Inglaterra y Roosevelt por Estados Unidos, empiezan a tener reuniones, conferencias y etcétera, y empiezan a reunirse además con otros. La primera reunión que tienen, ellos deciden que debe haber una manera de que se organice la comunidad internacional y que evite
que se vuelva a formar un conflicto de esta magnitud. Tras la primera reunión que ellos tienen, Francia, que es el país más afectado en la Segunda Guerra Mundial, se molesta mucho por no ser incluido en este equipo inicial que iba a fomentar la creación de este organismo. Así que a la siguiente reunión es invitado, y con el poderío económico y militar que tenía en China, les parece conveniente llamarlo, lo citan, y es así como se funda la idea de esta organización con 5 miembros permanentes en un Consejo de Seguridad, que son estos 5 países. La idea va creciendo, se termina la Segunda Guerra Mundial, y al término de esta guerra inicia entonces las negociaciones para que exista este organismo. Finalmente, en San Francisco se reúnen los países que desean formar parte de esta organización, inicialmente 51 o 56, no recuerdo bien, y estos países fundan la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un nombre que se le ocurre a Roosevelt, y es Roosevelt quien escribe los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, se cree que todo eso apoyado por Eleanor Roosevelt, quien se cree que es en realidad la redactora de muchas de esas cosas y la primer delegada de Naciones Unidas por parte de Estados Unidos. La primer delegada de Estados Unidos a Naciones Unidas es de hecho Eleanor Roosevelt, porque es una mujer que trabaja por eso, hizo discursos para el tema y estuvo desde su fundación trabajando en ella. Las naciones se reúnen. Guatemala se considera miembro fundador de las Naciones Unidas porque estuvo en ese lugar, en esa fundación. No estuvo el presidente de la República de Guatemala, sino quien hacía las veces de canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Estuvo presente en el acta que se firma, cuando se firma la carta, donde suscriben la Carta de Naciones Unidas, se encuentra la firma del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Y Guatemala es miembro fundador. Hay 2 clases de miembros en Naciones Unidas: miembros fundadores y miembros admitidos. Los miembros admitidos se van agregando posteriormente. Sin embargo, nada más es una designación nominal, solo un nombre, porque la categoría de un miembro y del otro es la misma. Lo mismo tienen en derechos y en obligaciones. ¿Qué se necesita para ser miembro de las Naciones Unidas? Primero que nada, se necesita tener capacidad para cumplir con los derechos y las obligaciones que la Carta le impone a todos sus miembros. Pero adicionalmente se requiere que estos 5 miembros permanentes de los que les hablé den el voto favorable para que el Estado sea admitido. Solo si estos 5 miembros han dado su voto favorable, la Asamblea General pasa a votar y en ese sentido toma la decisión si admitir o no admitir a un nuevo miembro. En la actualidad hay 190 y algo países que forman parte de Naciones Unidas, y hay países que siguen en un proceso porque quieren ser admitidos y ser reconocidos en la comunidad internacional. Tal es el caso de Palestina, quien no ha conseguido nunca el voto favorable de los 5 miembros. Aunque ha conseguido algún apoyo, Estados Unidos siempre se ha opuesto a que sea admitido como tal. Los órganos de las Naciones Unidas es creada, y los órganos de Naciones Unidas por medio de los cuales es creado son la Asamblea General, que es el órgano superior. La Asamblea General está formada por todos los países miembros, cada uno tiene un voto y hay 2 formas distintas de votar. Para asuntos que se consideran con determinada importancia, 2/3 partes, y para el resto de asuntos, mayoría simple. Luego está el Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad, que está formado por 5 miembros permanentes y 10 rotativos. Los 10 países rotativos se eligen cada 2 años y se eligen de acuerdo a su contribución, a la mejoría que ha hecho cada país en temas de derechos humanos, etc. Los miembros permanentes, nada más para repetirlo, son Francia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Rusia.
Estos 5 países, además de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son los únicos países dentro de toda la Organización de Naciones Unidas que tienen este derecho a veto. Con un voto desfavorable de uno solo de estos 5, el tema ya no sigue adelante y no puede ser aprobado por las Naciones Unidas. Entonces, tiene el Consejo de Seguridad, del que ya hablamos, tiene la Asamblea General, tiene la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es una corte de Naciones Unidas que resuelve asuntos entre países. Esta corte tiene particular importancia para nosotros porque justamente está por resolver el diferendo territorial, insular y marítimo que existe entre Guatemala y Belice. Esta corte es creada para solventar cualquier tipo de problema existente entre las naciones. Se le han planteado ya muchos casos de diferendos territoriales, pero no son los únicos casos que se le han planteado. La Corte está formada por abogados internacionalistas expertos de las distintas áreas del mundo. Se trata de enriquecerla con profesionales de distintas partes del mundo para tener una visión global de cualquier asunto que se tramita. Además de esto, las Naciones Unidas tienen un órgano que es el órgano ejecutivo, el órgano que hace las cosas, y este órgano es el secretariado. El secretariado tiene un secretario general que han sido distintas personas por parte de distintas partes del mundo. Kofi Annan fue de los más famosos. Después de Kofi Annan estuvo Ban Ki-moon y francamente el actual no me acuerdo cómo se llama. Pero estos secretarios son el máximo representante en el mundo de la comunidad internacional. Él tiene privilegios, inmunidades que le otorgan todos los países y le dan un trato de calidad de presidente de una república. Es la autoridad superior de la comunidad internacional organizada. Aparte de eso, existen 2 tipos de organismos más que tiene Naciones Unidas. Uno es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es el que trata todos los temas de desarrollo humano, economía del mundo, temas de pobreza, extrema pobreza, y es del que dependen muchos organismos que nosotros conocemos o vemos en los distintos países, como PNUMA o PNUD, o que le dicen PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que impulsan distintos asuntos de desarrollo en distintos países. Y luego está el Consejo Fiduciario. El Consejo Fiduciario, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, existen distintos territorios que han quedado colonizados por conquista, y estos territorios son tomados por distintos miembros, ¿no? Entre los 5 permanentes, 3 de ellos toman territorios, y el Consejo Fiduciario se supone que los empoderaría para que en algún momento llegaran a su total independencia y ya no existieran territorios colonizados en el mundo. Este es uno de los consejos que menos importancia tiene en el momento porque prácticamente ya no existen terrenos que estén bajo el fideicomiso de ningún país. En ese sentido, es un consejo que prácticamente ya no funciona. Este es el órgano supremo de la comunidad internacional organizada, y en la Carta de Naciones Unidas se establece además que la comunidad internacional debe velar por organizarse también en otras áreas y organizarse aquí de manera global y en otra área de manera regional y subregional. Con ese mismo fundamento es que se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos. Es un tipo de organización internacional regional. La Organización de Estados Americanos se crea con el fin de mantener la armonía entre los estados americanos. Los fines se parecen mucho a los fines de Naciones Unidas, que son el mantenimiento de la paz, la cordialidad entre los estados, y etc. Pero la OEA agrega un apartado acerca del respeto mutuo entre estados y el respeto absoluto a la independencia de cada uno de los estados. Por supuesto, estamos hablando de lo que el papel dice y
sino de lo que la realidad histórica ha determinado en algunos momentos. Se forma esta organización y en esta organización la verdad es que resulta que ha tenido alguna importancia para nosotros, pero no ha sido lo más eficiente que se puede en la solución de conflictos, porque normalmente los conflictos no se han podido resolver aquí y han escalado hacia Naciones Unidas. Tal es el caso del diferendo territorial entre Belice y Guatemala. Primero se pasó a la OEA no pudo solucionarlo y ahorita, después de que se hicieron las consultas respectivas, pasará a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, aunque no se considera propiamente dicho un órgano de la OEA, porque el órgano de la OEA es la Comisión de Derechos Humanos, la OEA sí creó una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, Costa Rica. Esta corte sí ha revestido de mucha importancia para los países de toda América, porque sí ha habido muchos casos de distintos países, si no es que de todos, donde ciudadanos normales de cualquier país han presentado un caso primero a la comisión, porque ese es el trámite, primero a la comisión no ha podido conciliar y ha determinado que merece el caso ir a la corte y la corte ha resuelto condenando a distintos países de América a enmendar el camino violatorio de derechos humanos que tenían. En ese sentido, este instrumento, este órgano, la Corte, ha sido súper importante para América porque ha sido un freno de los estados para las violaciones de derechos humanos. Y ha sido tan importante que hay resoluciones de la Corte que incluso le ordenan a un país cambiar algo en su propia constitución porque es violatorio de derechos humanos. Y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos sus miembros. En ese sentido, cualquier miembro que tenga una sentencia condenatoria en su contra no solo debe hacerlo, sino que cualquier ciudadano de cualquier país puede utilizar una sentencia en contra de otro país para solicitar un cambio en su propio país, porque la idea es que el marco del respeto a los derechos humanos sea lo más importante. No vamos a entrar a ver exactamente cada órgano de la OEA porque no han sido tan eficientes en realidad y no son tan importantes, aunque sí tiene un consejo de presidentes, un consejo de ministros de relaciones exteriores, también cuenta con un secretariado y una serie más de organismos que poca relevancia han tenido para las Américas. Pero la Corte ha sido particularmente importante en el sentido de que las sentencias han provocado un mayor respeto a los derechos humanos en toda América. Por otra parte, otra forma de organización subregional que se ha dado acá con nosotros es el SICA. El SICA o Sistema de Integración Centroamericano. El SICA también tiene un consejo de presidentes y etcétera. Aunque no son órganos directos tampoco del SICA, quizá a quien ustedes más conocen o de quien más han oído hablar es el Parlacén. El Parlacén o Parlamento Centroamericano se supone que es un órgano político, deliberativo, consultivo y que va a ayudar a generar políticas a nivel centroamericano que nos lleven a la unión. Sin embargo, todos conocemos el trabajo del Parlacén, incluso aunque inicia el Parlacén teniendo como miembros a toda Centroamérica, incluidos Belice y Panamá. Se suma también República Dominicana al Parlacén. A pesar de todo esto, todos sabemos que ya se salió Costa Rica del Parlacén por lo menos, diciendo de que no ve voluntad política real para generar esfuerzos de unión centroamericana y que en ese sentido se sale porque su país nada más gasta un presupuesto que le sirve para otras cosas y que cuando de verdad tengan voluntad política, pues que con mucho gusto se vuelve a sumar. El Parlacén tiene su sede en Guatemala,
pero la sede del SICA propiamente está en El Salvador. El país que se vuelve sede de un órgano internacional debe proveerle los recursos para que esté en él, ¿va? Es decir, cuando decimos que Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos financia eso. Y así, las cortes internacionales están en Europa, pero cada país que lo recibe debe financiarlo. En ese sentido, el Parlacén está en Guatemala, aunque no financiamos el pago de los diputados de otros países, sí el edificio, el mobiliario, el personal administrativo, todo eso hay que pagarlo. El SICA no ha sido muy exitoso porque hay muy pocas cosas que se pueden hacer y se pueden ver realmente para mejorar los procesos. Por ejemplo, y solo por poner un ejemplo, si viajas, hay vuelos que van a Costa Rica, Guatemala, pero pasan por El Salvador algunos y otros por Nicaragua. ¿Y qué pasa? Que en cada país te piden llenar una boletita de usted dónde viene, de cuánto dinero trae y no sé qué para declaración de impuestos. Y por cada país vas llenando la boletita. Y es un trámite engorroso. Cuando la Unión Centroamericana debería de gestar que si tú ya entraste a un país centroamericano, le sigas y ya declaraste eso una vez, no es necesario hacerlo en cada país. Cuando tú viajas por Europa, entras a Europa, haces una declaración y cuando te cambias de un país a otro, ni cuenta te das, ni fronteras hay. O sea, es así. Y no se gestan mayores burocracias entre ellos porque saben que eliminar esas barreras les ayuda con el comercio internacional y a mejorar el turismo. A nivel internacional también se han creado distintas organizaciones para promover o beneficiar distinta área. Por ejemplo, hay una organización internacional del café, del cacao, del petróleo y etc. Guatemala, aunque participa en varias organizaciones, pues no ha tenido un peso preponderante o ha logrado visibilizaciones serias y formales dentro de estas organizaciones. En gran medida porque Guatemala, cuando envía diplomáticos a un país o al otro, a la Organización de Naciones Unidas, a la OEA, etcétera, Guatemala, en lugar de mandar un experto que maneje y que nos ponga en un papel realmente interesante, manda a un amigo del presidente, a un compadre, a una cosa de esas, ¿no? Por ejemplo, para elegir miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada país manda un representante que propone a sus propios profesionales especialistas en Derecho Internacional Público, que es una cosa relativamente fácil de lograr, porque tú solo tienes que haber trabajado en el tema, tener una maestría en Derecho Internacional Público, hablar español e inglés y estar suscrito a un bufete internacional. La suscripción a un bufete internacional solo cuesta $100, eso cualquiera lo hace. Entonces, mandan a proponer a sus expertos y gente que realmente sabe del tema y que impulsa a su propia gente. Pues Guatemala manda a cualquiera que quiere ir a viajar a la ciudad donde tan bonito va a ser y quiere pasearse. En ese sentido, Guatemala no ha sido un miembro destacado e importante que ha logrado cosas en la comunidad internacional organizada, pero pues somos parte de esta comunidad internacional. Nos vemos, chicos.